Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los directores del curso, al doctor Ochara y al doctor Barba, por invitarme a participar en él. Yo voy a hablar del abordaje femoral y quisiera empezar con dos casos que hemos tenido recientemente en nuestro servicio y que seguro que os reconoceréis en ellos. El primer caso es un paciente de 42 años que está ingresado en la UCI, que está ingresado por una sepsis, por una neumonía neumocócica. El paciente está con respirador y nos avisan porque tiene un fracaso renal agudo, tiene oliguria, creatinina alta, urea alta, bicarbonato bajo, una hiperpotasemia y le tenemos que empezar a hacer diálisis. Vamos a hacerle hemodiálisis continua, hemodiafiltración continua. En este caso, ¿qué acceso vascular utilizaremos para hacer esta hemodiafiltración continua? El paciente ya tiene una yugular para su uroterapia y tiene una arteria, lo más seguro que en este caso de un paciente con respirador y en fracaso renal agudo utilizaremos una vena femoral. El segundo caso es un paciente de diálisis, un paciente crónico que viene un lunes después de un fin de semana y viene con la fístula parada. La ve vascular de forma urgente, decide que no es recuperable y el paciente presenta pues lo que muchas veces nos encontramos en los fines de semana. Tiene una ganancia de 3,5 kilos, tiene una tensión alta, tiene una hiperpotasemia y encima un INR elevado porque el paciente está tomando Sintrón. En este caso necesitamos dializar al paciente, hacerle su sesión de lunes y qué acceso vascular vamos a elegir. Lo más seguro que en este caso elijamos también un acceso femoral. Yo creo que la femoral tiene más importancia de que la que en general le damos. Una de ellas es por lo que acabo de decir, porque se dan situaciones que nos hace que el uso sea frecuente, el acceso femoral, y otra porque la filosofía nuestra está cambiando como para darle importancia a preservar todo el territorio venoso superior. ¿Cuánto se utiliza la vena femoral? Pues si vemos aquí en nuestro hospital, que es un hospital que tenemos muchos pacientes crónicos pero pocos agudos, vemos cómo de los pacientes agudos que hemos tratado durante todo el año 2010, vemos que entre diálisis continua, plasmaféresis, diálisis del mieloma, en total 64 pacientes, en 61 pacientes hemos elegido la vena femoral. Y por otra parte, lo que decía era esa filosofía que nos hace cambiar y hace que demos importancia a preservar el territorio venoso superior. Recogiendo los casos de nuestro hospital de los últimos 10 años, hemos encontrado 11 dramáticos casos de estenosis, trombosis, como vemos en este paciente, a nivel del territorio venoso superior. Eso nos hace preservar de alguna forma, no quiere decir que siempre sean por catéteres temporales, pero sí preservar el territorio venoso superior. Voy a centrar un poco el tema porque cuando voy a hablar de vena femoral voy a hablar de acceso femoral temporal. Solo haré un inciso al final para hablar de los catéteres permanentes femorales. ¿Cuál es la indicación de colocar un acceso femoral para hemodiálisis? La principal es el fracaso renal agudo. Tanto técnicas continuas como técnicas intermitentes como plasmaféresis, pero también la vamos a utilizar en la insuficiencia renal crónica en aquel paciente que no tiene acceso vascular y requiere diálisis, como puede ser el trasplantado, que le falla de forma aguda el trasplante, el de peritoneal o aquel que le falla la fístula, como hemos visto antes en el caso que he presentado. También la utilizamos cuando existe un problema de coagulación. Sabemos que es menos peligroso la femoral que la yugular. Cuando sabemos que va a ser un tratamiento corto de menos de 6 días, esto es teórico, porque en general solemos utilizarlo más de 6 días cuando nos corre mucha prisa y no tenemos ni tiempo de hacer un control radiológico o el paciente tiene un problema importante como un edema agudo de pulmón o un cuadro respiratorio que no podemos tumbar al paciente o que lo tenemos que hacer durante menos tiempo. Contraindicaciones son muy raras, realmente hay muy pocas contraindicaciones de un acceso femoral, pero puede ser aquel caso que tengamos una infección en la zona donde vamos a realizar la punción o que ya sepamos de antemano que tiene trombosada tanto la femoral como la cava. Y las ventajas de las técnicas pues la conocéis todos, una de ellas que es fácil, pues realmente es por la que empiezan los residentes a aprender a coger una vía, la primera que cogen o que aprenden a coger es la vena femoral.
requiere, como digo, menos experiencia y menos tiempo, y las complicaciones son leves. En general, las complicaciones no ponen en riesgo la vida del paciente. No precisa control radiológico y también, lo que decía antes, se puede coger con el paciente semitumbado en aquellos casos que tenga un compromiso respiratorio importante. El catéter que vamos a elegir tiene que ser largo, es decir, para un acceso temporal yugular, en el lado derecho nos van a con catéteres de 16 centímetros, en el lado izquierdo de 19, pero es que la femoral tiene que ser más larga. Tenemos que llegar cuanto más arriba mejor, nos va a dar menos problemas y vamos a conseguir mejores flujos. Tienen que ser catéteres de más de 20 centímetros. Se suelen utilizar alrededor de 25 centímetros. El calibre es muy variado, depende de lo que queramos poner, y el material pues también suelen ser de poliuretano. ¿Qué es lo esencial en el abordaje femoral? Pues es colocar al paciente y tener unas buenas referencias anatómicas. En cuanto a la colocación del paciente, el paciente tiene que estar en decúbito supino y tiene que tener la pierna en aducción y en rotación externa. Y luego tenemos que saber dónde localizar la vena femoral y cuáles son las referencias anatómicas. Para localizar la vena femoral, lo que vamos a es primero localizar la arteria femoral. Localizamos en primer lugar el ligamento inguinal y sabemos que por debajo del ligamento inguinal van la vena, la arteria y el nervio. Nosotros vamos a localizar la arteria femoral, el pulso de la arteria femoral. ¿Dónde la localizamos? Pues la localizamos 2-3 centímetros. Es que pierdo el ratón. 2-3 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Aquí localizamos el pulso femoral y 1 centímetro hacia adentro, 1 centímetro medial, entre medio y 1 centímetro, está la vena femoral y ahí deberemos de realizar la punción. Como digo, localizamos en el paciente el ligamento inguinal y por debajo del ligamento inguinal localizamos el pulso de la arteria femoral y por dentro va a estar a medio 1 centímetro la vena femoral. Otra vez, para dejar bien claro, el ligamento inguinal, tomamos el pulso de la arteria femoral 2-3 centímetros por debajo del ligamento inguinal y medio centímetro a 1 centímetro la vena femoral. Cuando hagamos la introducción de la aguja debemos de seguir más o menos una inclinación de 45 grados. Esto va a depender un poco también de las características del paciente. Realizar o no control ecográfico. Como nos ha comentado antes la doctora Rodrigo, está muy claro que en la yugular hay que realizar control ecográfico y todos los estudios lo demuestran. Pero en la femoral no está tan claro. En la femoral hay 2 estudios donde he encontrado referencias en cuanto a la femoral, que no es fácil de encontrar si realizar o no ecografía en la femoral, y uno de ellos es este estudio con muchas punciones, 1.250 punciones venosas, y es un estudio observacional prospectivo donde encuentran que no hay más tasa de éxito por utilizar los ultrasonidos. Aquí vemos no utilizando ultrasonidos y sí utilizando ultrasonidos, pero sí se requieren menos punciones. Si nos fijamos un poco en la vena femoral, que está aquí señalada a la derecha, que es la más frecuente, esta sería la tasa de éxito sin utilizar ultrasonidos y esta sería utilizando ultrasonidos. Vemos que es semejante, pero sí que es verdad que encuentran que se requieren menos punciones, un número menor de punciones si se utiliza ultrasonidos. Y en este otro trabajo, que es también reciente, un trabajo del año pasado, se especifica que son todo accesos femorales, son 110 pacientes, un trabajo prospectivo randomizado, y en este sí que encuentra diferencias. Si vemos estas 2 columnas, esta es la columna sin la utilización de ultrasonidos y estas con la utilización de ultrasonidos. Y aquí encuentran que hay una tasa mayor de éxito, que un mayor éxito al primer intento, un menor número de punciones y un menor número de complicaciones. Entonces, con todo ello, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues la conclusión será que realmente peor no es, o sea, que es mejor utilizar. Si tenemos
disponibilidad de ecógrafo, mejor es utilizar el ecógrafo y que lo debemos de utilizar solo en aquellos casos que van a ser realmente más complicados, como pacientes con las piernas los muslos con mucho edema, en pacientes obesos, en pacientes que tienen tensiones bajas o que tienen una arritmia que a veces es difícil el pulso de la femoral y mantener el pulso de la femoral, o en aquellos que tengan problemas de coagulación. ¿Cómo realizamos el control con ultrasonografía? Bueno, pues colocamos el traductor en la zona donde vamos a realizar la punción y lo que vamos a ver es la arteria y la vena. ¿Y cómo distinguimos una de otra? Bueno, pues es fácil porque si comprimimos, la vena se va a colapsar y la arteria no, de forma que realizamos la punción en esa zona. ¿De qué otras maniobras nos podemos valer para que se nos haga más fácil el abordaje de la femoral? Bueno, pues hay muchos estudios en niños que está más complicado coger una vena femoral, pero también en adultos donde diversas maniobras, como puede ser la compresión abdominal, una maniobra de Valsalva o un Trendelenburg inverso, nos puede aumentar el diámetro de la femoral. Como vemos aquí, midiendo por ecografía el diámetro de la femoral, con una compresión abdominal aumenta ese diámetro, con un Valsalva también o con un Trendelenburg inverso. La verdad es que esto es midiendo el diámetro de la femoral, pero no dicen nada de si es más fácil o no, porque no hay estudios que lo demuestre. ¿Qué problemas nos podemos encontrar en la canalización? Bueno, pues uno de ellos, y frecuente, es que estemos apretando tanto la arteria que comprimamos también la vena y traspasemos la vena con la aguja. Muchas veces, al extraer la aguja es cuando vamos a encontrar la vena y podemos canalizarla. Otras veces hemos canalizado perfectamente la vena, pero lo que nos pasa es que no nos entra la guía. Entonces, es que nos hemos pasado con la aguja y se nos ha movido mientras estamos poniendo la guía y tenemos que volver a canalizar. Y en ocasiones esto también es muy frecuente, que lo que cojamos será una arteria. Aquí la sangre va a salir pulsátil, va a salir roja, y lo que tenemos que hacer es retirar la aguja, comprimir varios minutos y volverlo a intentar otra vez. Las complicaciones más frecuentes, pues la más frecuente de todas con mucho es el hematoma. Eso tendréis experiencia todos, que normalmente si la canalización no es rápida, si se necesitan varios intentos o varias punciones, se forman hematomas. Y hay que tener en cuenta que estos hematomas pueden ser muy importantes y puede ser que no los veamos. Es decir, si un paciente ha tenido una canalización muy costosa con varias punciones y el paciente se marea en mitad de la diálisis, que es una cosa frecuente, sufre una hipotensión, tenemos que pensar que puede tener un hematoma, que no lo estemos viendo, y tenemos que comprobarlo y sacar una hematimetría para ver si ha habido una anemización brusca o no, porque a veces hemos tenido sorpresas de grandes anemizaciones de hematomas que no vemos. Otra complicación frecuente es la infección. En este sentido, la femoral siempre ha tenido muy mala prensa, tiene muy mala prensa entre los intensivistas y los anestesistas. Entre nosotros no tanta, porque a veces es que no tenemos más, entonces tenemos que echar mano de ella. Y un poco echando una mano a favor de la femoral está este artículo donde comparan la femoral y la yugular en cuanto para la utilización de la diálisis en pacientes de UCI. Ya veis aquí un número grande de pacientes, 750 pacientes, y comprueban cuál se infecta más de los dos. Lo comprueban al extraer el catéter, ver si está o no contaminado cuando ya se retira o si ha tenido infecciones el paciente. Y encuentran que no hay diferencias entre los dos, salvo en los pacientes, en los adultos que son obesos, que esos sí que sufren más infecciones con las femorales y sí que encuentran más riesgo de complicaciones con las yugulares. En cuanto a la disfunción de la femoral, que también tiene mala prensa, funciona peor, bueno, pues en este otro artículo también vemos, un artículo reciente, como de pacientes críticos, pacientes de unidad de cuidados intensivos que requieren diálisis, comparan la femoral y la yugular y comparan con dos. Uno, con dos objetivos, viendo por una parte la disfunción y viendo por otra parte la tasa de reducción de urea. Y a la conclusión que llegan es que son semejantes entre los dos.
Otras complicaciones ya son más raras, como el pseudoneurisma, la fístula arteriovenosa, que sería puncionar los dos vasos, que se crea una comunicación. Lo diagnosticaremos porque habrá dolor y habrá un soplo en la zona, y esto requiere un tratamiento quirúrgico. Y otras que la verdad es que se describen muchas en la literatura y poco escrito sobre la femoral, pero casi todo lo que se describe son casos aislados de complicaciones. Una de ellas es frecuente la colocación en la vena lumbar, como está en la fotografía. ¿Cómo evitamos estas complicaciones? Pues hay que conocerlas, hay que utilizar una técnica estéril, utilizar ultrasonido si tenemos, limitar el número de intentos y retirar el catéter lo antes posible. 2 palabras sobre los tunelizados. Se utilizan solamente cuando hay imposibilidad de otro acceso, en situaciones desesperadas, y el abordaje es similar a lo que hemos dicho de la femoral. Tiene pobre supervivencia, hay poquitos artículos. Uno de ellos es este, que no les duran mucho los catéteres, pero bueno, dentro de lo que hay son 25 pacientes que duran, como vemos aquí, 6 meses el 67% y 12 meses el 54%, y con complicaciones, pues las descritas hasta ahora, de infecciones o trombos. Como recomendación bibliográfica, hay un vídeo en New England del 2008 precioso de cómo colocar un catéter femoral. Y como conclusiones, decir pues que la indicación esencial de la que hemos hablado es el fracaso renal agudo, más raro en los crónicos, que la colocación es fácil y es importante la referencia anatómica, que la complicación más frecuente es el hematoma y que, en cuanto a infecciones sin funcionamiento, pues se puede decir que es, no se puede decir, no, pero vamos a darle un de favor que se aproxime a la yugular. Eso es todo. With just one